vamos a abrir nuestras Biblias. Y os animo a abrirla en Daniel, capítulo 6. Hoy llegamos a este capítulo. Sabéis que durante este verano hemos estado viendo Daniel 6, con el propósito de entender cómo tiene que vivir el pueblo de Dios en medio de una sociedad que es contraria a Dios. Y hemos visto cosas muy interesantes. Y hoy llegamos al capítulo 6, antes de que el libro se embarre un poco, luego ya es un poco más complicado. Pero en el capítulo 6 encontramos esta famosa historia que por algún motivo alguien consideró que es una buena historia para explicar a nuestros niños. Están todos los libros infantiles de la Biblia, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones. Y vamos a leer unas partes de este capítulo. Daniel 6 dice así: Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: «Que viva para siempre el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que el rey debería emitir y confirmar un decreto que exija que, durante los próximos 30 días, sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea el rey. Expida el rey ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado». El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey al respecto al decreto real. ¿No es verdad que el rey publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea el rey será arrojado al foso de los leones. «El decreto sigue en pie», contestó el rey. «Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado». Pasamos al versículo 16, dice: «El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: «Que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte». Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey la selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones?» «Que viva el rey para siempre», contestó Daniel desde el foso. «Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra ti». Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño.
pues Daniel confiaba en su Dios. Hasta aquí leemos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque también sabemos que aunque hay historias y textos que hemos leído muchas veces, que conocemos de toda la vida, Señor, sabemos que tú tienes palabras para cada uno de nosotros, para el momento que estamos viviendo. Te rogamos que ahora guíes a Eduardo, Señor, en la exposición y que nos ayudes a entenderte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues Eduardo está aquí. Bueno, en primer lugar también agradecerle a él y a Esther, que me he olvidado de dar la bienvenida, pero Esther ya está con nosotros. Tras estas semanas difíciles, apreciamos el esfuerzo de que estéis aquí y también de la preparación del mensaje. Ciertamente es una alegría estar otra vez con vosotros esta mañana. Y por parte de Esther y por parte mía, de verdad, muchísimas gracias por vuestras oraciones, por vuestro cariño, por todas las muestras que habéis hecho de llamadas telefónicas. Y aún las personas que me han dicho, no he querido llamar para no molestar, pues gracias a todos por lo que habéis hecho. Una persona me preguntó esta mañana, ¿has aprendido a cocinar? Y tengo que confesar que he aprendido a hacer huevo pasado por agua sin quemarlo. Sí, porque me acuerdo una vez en Barcelona que hice precisamente eso. Estamos al final de esta serie de estudios sobre el libro de Daniel, tal como nuestro pastor ha dicho. Y ahora estamos en el capítulo 6, relato preferido de muchos de los niños de las escuelas dominicales. Pero, ¿cuál ha sido la historia hasta ahora? Capítulo 1, podéis recordar, Daniel llevado cautivo a Babilonia y allí se aferra a sus creencias en el Dios viviente, el Dios del pueblo de Israel. Y entonces, aunque otras personas no lo hacían, él sí. Eso es lo que encontramos especialmente en el capítulo 1, versículo 6, que propuso en su corazón no contaminarse, o sea, no ir según las normas de todos los demás. Capítulo 2, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor cuando nadie más pudo lograrlo. Entonces estaba mostrando la fidelidad del Señor en su vida, ayudándole a entender aquel sueño. Capítulo 3, los 3 amigos de Daniel también son fieles y Dios los rescató, aunque estaban en un horno de fuego. Capítulo 4, Daniel fielmente interpreta otro sueño de Nabucodonosor y un año más tarde se cumple lo que Daniel había profetizado y Nabucodonosor pasó por un periodo, se entiende, unos 7 años con una locura total. Pero luego, durante aquellos 7 años, es evidente que Daniel fue fiel en todo el trabajo de administración del imperio. Capítulo 5, 30 años más tarde, llaman a Daniel y Daniel interpreta la escritura que estaba en la pared. Y luego el rey de aquel momento murió. Capítulo 6. Ya con otro rey, Darío había conquistado la ciudad de Babilonia y así termina la dinastía de Nabucodonosor y vamos a encontrar en este capítulo 3 secciones. 3 secciones de este relato histórico y quisiera señalar un versículo clave en cada una de estas secciones. En el boletín lo tenéis el bosquejo del mensaje. Empezamos con la importancia de la integridad personal. El testimonio fiel de Daniel ha sido constante durante todos aquellos años. Ahora tiene unos 80 años. Ha pasado por pruebas 1000, intrigas de la corte, complots de toda clase.
Pero, ¿qué ocurre ahora? Daniel es valorado tanto por el nuevo rey que él quiso hacerle como, diríamos, presidente del gobierno. Pero tenemos que recordar 3 cosas. Es un judío, es extranjero. Segunda cosa, es prisionero de guerra. Y en tercer lugar, los demás le tienen envidia. Entonces decían entre sí, hay que quitarle de en medio. Pero, versículos 4 y 5, vamos a leerlos, 4 y 5. Entonces los gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. En cuanto a todo su trabajo, buscaban ocasión. Intentaba encontrar por lo menos alguna falta, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Evidentemente, este es un testimonio tremendo que cualquier creyente puede hacer hoy en día. Ser fiel en su trabajo. Me acuerdo leyendo de un empresario en Corea que escribió una carta al pastor de la iglesia de allí y entonces dijo, por favor envíame más miembros de tu iglesia porque son todos fieles en su trabajo. Da un testimonio tremendo. Entonces es bueno si las empresas alrededor nuestro, o en Barcelona, en cualquier parte, pueden decir lo mismo en cuanto al testimonio de ti, de mí. Versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, una integridad total. Y esto no es simplemente al principio de su trabajo, de ser uno de los líderes del reino, sino ya tiene 80 años. O sea, es suficiente tiempo para hacer algún desliz o algún arreglo. Y entonces, ¿cómo lo hacen para culminar este complot? Pues versículo 7. Versículo 7 es mentira. Dice, todos los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre. Dice, todos, un momento, no incluían a Daniel. Pero ¿qué más pasó? Dice que todos han acordado, versículo 7, todos los gobernadores y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Todos no. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? Era una trampa tremenda para el rey, que ya tenía su propio orgullo. Y la trampa es que durante 30 días se ha prohibido hacer ninguna oración a ningún dios ni a nadie, salvo al rey. En otras palabras, se están diciendo, tú, oh rey, eres como un dios. Este le tocó en una forma tremenda su corazón. Y entonces, para que una persona quebrantara una ley así, no iba a ser simplemente una ley del rey, sino iba a ser un rey según la costumbre de los medos y persas, que ellos tenían la costumbre de que aunque el rey podía decir cualquier cosa y puede cambiar sus propias leyes, pero sí es según el orden, según la orientación de los medos y persas, entonces ni el rey mismo puede cambiarlo. Y entonces encontramos al final del versículo 7 que entonces cualquier demanda, petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y obviamente esperaban encontrar a Daniel orando. O sea, esperaban que
el rey ha caído en su trampa, y entonces esperaban que Daniel también caería en la trampa y dejaría de orar. Pero tengo una pregunta. Nuestros compañeros de estudio o nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros familiares, ¿podrían decir lo mismo de nosotros? De que no podían encontrar ninguna falta en nuestro trabajo, o en lo que decimos, o lo que hacemos. Mira el versículo 5. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Versículo clave. ¿Me permites si hago una pregunta? ¿Hay suficiente evidencia en tu vida que otros te podrían acusar de ser seguidor de Cristo? ¿O es que los demás solamente te conocen como una persona maja y nada más? ¿Saben que eres seguidor de Jesucristo? Cuando Jesús estaba en el cenáculo, o sea, unas horas antes de ir a la cruz, dijo, Juan capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si seguís haciendo las cosas que yo os mando que hagáis. Si seguís haciendo. O sea, se habla de la fidelidad en nuestras vidas. No simplemente al principio de nuestra vida. No simplemente después de, por ejemplo, bautizarnos, donde sí, quiero seguir al Señor, quiero ser fiel, quiero ir leyendo la Biblia, quiero ir testificando por Él. No. Si seguís haciendo tan fiel al Señor esta semana como hace 5 años. Vosotros sois mis amigos si seguís haciendo. No es cuestión de que soy creyente hoy y pues ya veremos lo que pasa. No, el Señor dice, sed fiel hasta la muerte, hasta el final. La importancia de la integridad personal, eso es lo que encontramos en Daniel. Versículos 10 al 15, la importancia de la oración personal. Versículo 10, mirad. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, o sea, no le importaba que otros lo sabían, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La importancia de la oración personal. Notamos la oración perseverante. Es como una disciplina. Como cuando Daniel supo de este edicto, abiertas las ventanas de su cámara, se arrodillaba 3 veces al día. Es que cuando él supo del edicto, que había sido firmado seguramente en alguna manera, él sabía de todo este complot, no le importaba. Entró en su casa para orar. Hay una frase, Satanás tiembla al ver al creyente de rodillas en oración. No es una frase que encontramos en la Biblia, pero no dudo que expresa una verdad. Satanás tiembla al ver a un creyente de rodillas en oración. Si Satanás no te puede hacer caer en algún pecado, entonces quizás te haría que tengas tantas cosas que hacer, aún para Cristo, tantas cosas para hacer, que entonces no tengas tiempo para estar con tu Dios. Satanás hará cualquier cosa para que no vayamos orando. No lo hemos experimentado eso día tras día. Dices, me voy a orar, voy a pasar un tiempo de oración delante del Señor. Y entonces suena el teléfono.
O te acuerdas, ay, tengo que contestar aquel WhatsApp. O si eres la mujer en la casa, tengo que poner la lavadora, me voy a olvidar. Cualquier cosa para desviar tu atención, para orar. Por lo tanto, la oración pertinaz. O sea, Daniel no prestó atención a la tentación de dejar de orar por la presión de otros o por el mandato del rey, sino se arrodillaba, como siempre hacía. Quizás él podía haber pensado, vale la pena de hacer esto. Un poco de compromiso no hace daño a nadie. No voy a abrir las ventanas, no voy a para que todo el mundo sepa que sigo orando. ¿No es cierto que nuestras oraciones a menudo son interrumpidas no por amenazas, sino simplemente por la presión de nuestras agendas? Ojalá que como creyentes, miembros de esta iglesia, podamos ir tomando la decisión, Señor, cada día tiempo contigo para escucharte por medio de la lectura y meditación en tu palabra y también hablar contigo. Si no has hecho esta decisión, ¿por qué no lo haces a partir de hoy? A partir de Daniel capítulo 6, el que oraba 3 veces al día. Pero también la oración paciente. A veces no entendemos lo que el Señor hace en nuestras vidas. No sé si has experimentado esto alguna vez. Señor, no entiendo. Nosotros también podemos ir diciendo estos últimos días, Señor, no entiendo porque ha habido esta caída y otras mujeres en nuestra congregación también han caído, han roto huesos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchas veces terminamos ahí, pero el versículo no termina allí. Nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Sabemos que todas esas cosas nos ayudan a bien, porque el Señor está intentando moldear tu vida para que seamos más como Cristo. Ahora, quizás muchos diríamos, uy, Señor, tienes mucho trabajo que hacer todavía. Bien, estamos en proceso, bajo construcción, pero vamos entonces a tener esta oración constante, Señor, aunque no entiendo lo que haces, tengo esta confianza total en ti. Realmente es sobremanera sorprendente que el Señor nos manda orar. Nos manda a orar, a aprovechar del tremendo privilegio de acercarnos libremente al trono de gracia del soberano del universo. Es increíble que tiene que mandarnos. Pero puesto que el Señor ha dicho, sois mis amigos si seguís haciendo las cosas que yo os he dicho, entonces vamos a ir diciendo, Señor, gracias por este privilegio, inmenso privilegio de acercarme a ti en oración. ¿Cuál era el valor para Daniel de orar 3 veces al día? La oración es un tema central en nuestra relación con el Señor. Es un privilegio enorme. Yo nunca he hablado con el rey de España, ni el rey de Inglaterra, ni con su madre. No obstante, el Señor nos invita, nos manda a orar. Y las razones son varias. Y estas tienen que ver tanto con la naturaleza de nuestra oración como con el propósito de la oración misma. Menciono 5 razones. 5 razones para Daniel y para nosotros, porque él había tenido la costumbre de orar 3 veces al día. Me acuerdo de que Spurgeon dijo, rara vez oro durante toda una hora, pero no dejo pasar ni una sola hora sin haber orado. Bien,
Tomamos esto como un ejemplo. Uno de los motivos, una de las razones es comunión y relación con Dios. La oración es un medio para mantener y cultivar nuestra relación con Dios, para que podamos disfrutar de nuestra relación personal con Él. Disfrutar de nuestra relación con Él. Otros no lo tienen así. Otros no conocen al Señor como su Padre, tal como hemos estado cantando. Y por medio de la oración podemos ir disfrutando de nuestra relación con Él. También otro motivo es para que reconozcamos de nuestra dependencia de Él, nuestra dependencia total de su poder y de su provisión. Pero también otro motivo es que podamos ir reconociendo la soberanía de Dios en nuestras vidas. Conscientes del hecho de que orar es un acto de fe. Sí. Orar es un acto de fe y confianza en que Dios escucha y actúa conforme a su voluntad, al poner nuestras peticiones y preocupaciones delante de Él, confiando en su plan perfecto. Por lo tanto, orar es un acto de fe, de que Él está allí y que está escuchando. El otro día, en mis meditaciones personales, encontré Ezequiel 36-37, que dice así en una traducción de Biblia viviente: esto dice el Señor soberano, estoy dispuesto a escuchar las oraciones de mi pueblo. ¿No es esto fantástico? Dios dice, estoy dispuesto a escuchar tus oraciones. Y Él se queda esperando que oremos. Está allí, estoy dispuesto a escuchar, pero no decimos nada. Y no le escuchamos nada. Otro motivo de la oración es disciplina espiritual. La oración es un acto intencional que nos disciplina espiritualmente, nos ayuda a enfocar en lo eterno y nos permite aceptar tiempo con Dios en medio de nuestras responsabilidades. Sí, todos tenemos muchas cosas que hacer, pero tenemos que ver nuestras prioridades. Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Jesús nos manda orar porque sabe que necesitamos esta disciplina para crecer espiritualmente. ¿Quieres crecer espiritualmente? Meditación y oración. Y entonces, en último lugar, intercesión por otros. No debemos orar solamente por nosotros mismos, sino también interceder por los demás. Dios nos manda orar por las necesidades de los demás. Es lo que también encontramos en lo que llamamos el Padre Nuestro. Por otros, incluyendo nuestros enemigos, incluyendo a los que nos hacen la Pascua, orar por ellos. Una manera de amar a personas que se encuentran imposibles de amar es ir orando por ellos. Ir orando por ellos. Y así nos convierte en instrumentos de amor y compasión. El Señor puede ir bendiciendo a la otra persona. Si piensas en un triángulo, tú y la otra persona que quizás está haciendo tu vida imposible, ¿qué haces? Triángulo. Oras a Dios para que Él vaya bendiciendo y ayudando. Y entonces vais a encontrar que esta relación va mejorando. Y esto en todos los niveles de trabajo, con los vecinos y también en casa. Por lo tanto, vemos la importancia de la oración. Pero me voy a permitir si añado una cosa más. La importancia de la oración colectiva. Tanto los domingos por la mañana, cuando distintas personas tienen la oportunidad de dirigirnos en oración, como también los viernes por la noche. Si yo os preguntara cuál es el versículo más corto de la Biblia,
Quizás muchos dirían, pues cuando dicen Juan 11:35, Jesús lloró. Pero no es el versículo más corto, por lo menos en griego. Esta frase, Jesús lloró, en griego tiene 22 letras. Hay otro versículo que tiene solamente 14 letras. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que dice, orad sin cesar. Ese es el versículo más corto, en el griego, más corto. Pero realmente la forma de escribir el verbo aquí es orad juntos, sin cesar. No es simplemente tú individualmente que debes orar sin cesar, es orad juntos, sin cesar. Por lo tanto, vuelvo a animar, si tienes toda posibilidad de venir los viernes por la noche para orar, os animo. El poder de la Iglesia se va liberando aquí en el culto de oración. Si no se puede, bien, pero intenta todo lo que puedes. Por lo tanto, si no oramos, no es cuestión de no ser obedientes, sino, más bien, es cuestión de ser desobedientes. En un sentido, el resultado final es igual, pero quizás nos hace más impresión. No es simplemente no ser obediente, al no orar, al no estar con el Señor. Es cuestión de ser desobediente. La importancia de la confianza personal. Eso es lo que encontramos en la tercera sección de Daniel capítulo 6. Tengo 3 preguntas, aunque realmente son 4, pero empezamos con 3. Podemos apreciar la agonía del rey durante aquella noche, que mientras Daniel estaba en el foso de los leones. Podemos apreciar su angustia, que entonces nos dice que no podía dormir toda la noche. Y aunque habían traído instrumentos para tocar, para que pudiera entrar en sueño, nada. No pudo dormir toda la noche. Una agonía tremenda. ¿Y por qué? Pues por la certeza de perder su consejero más valorado. Echado en foso de leones, muerte. También quizás él pasaba agonía por la muerte asegurada de un amigo, porque parece que lo apreciaba a Daniel. Y también la agonía por haber sido tan ingenuo, por su arrogancia, de haber caído en él mismo en la trampa de sus consejeros. No soy un Dios para que otros vayan orando. Podemos apreciar esta agonía que él pasó. Y por lo tanto, segunda pregunta, ¿no es impresionante lo dicho por este rey pagano en el versículo 16, la última parte? El rey dijo a Daniel antes de echarlo al foso de los leones, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. A quien tú continuamente sirves, era tal conocido. Nos impresiona, ¿no? Que este rey pagano lo dice así. El Dios a quien tú sirves, que te libre. Tercera pregunta. ¿Qué pasó con Daniel durante aquella noche? Yo me imagino que aquí tenemos a Daniel al lado de un león, pero no creo que se quedó así durante toda la noche. Yo puedo imaginar, cuando llegamos al cielo le preguntamos, pero yo puedo imaginar que él se acomodó, cogió una de las patas de los leones y entonces dijo, mira, va a ser una almohada, voy a dormir. ¿Qué pasó con Daniel? Yo creo que él se quedó lo más tranquilo. ¿Por qué? Porque había confiado en el Señor. Mira, cuarta pregunta. Podemos apreciar el estupor y la alegría
del versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, pero todavía Daniel está en el foso, no le había sacado, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Podemos apreciar la alegría del rey porque había confiado en su Dios. Notamos, es confianza personal en Dios. Nosotros, no es meramente tener confianza en nosotros mismos y en nuestras capacidades, aunque no vamos a ir diciendo soy un desastre total en todo. No, nuestra confianza es en el Señor y notamos que es una confianza en nuestro Padre Celestial frente no solamente al presente, sino también al futuro para el resto de este día, para el día de mañana y también para el día final. Una confianza total, porque Daniel había confiado en su Dios. ¿Y cómo es que él había logrado confiar en su Dios? Pues quizás una de las razones es porque oraba 3 veces al día. Iba conociendo a su Dios personalmente, iba disfrutando de su relación con el Señor. Por lo tanto, eso está mostrándonos el camino. Volvemos a decir, Daniel está en un contexto pagano. No obstante, él tenía unos criterios bien claros y que por lo tanto iba por este camino. Y el Señor le honró. Versículo 28, versículo que no hemos leído. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Recordamos que Daniel tiene 80 años. Y él seguía fiel, la importancia de la fidelidad en nuestras vidas, lo que el Señor quiere en tu vida, porque vamos descubriendo la fidelidad del Señor en nuestras vidas, porque el Señor era fiel, dando la capacidad a Daniel a ser fiel él mismo. Ahora, al llegar al versículo 28, y que él prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa, esa es una clave muy importante. Porque según la profecía, el pueblo de Israel que estaba en el exilio en Babilonia, durante el reinado de Ciro el persa, volverían a su país. Significa entonces que Daniel habría visto el cumplimiento de la promesa de Dios de llevar a su pueblo del exilio de Babilonia a Jerusalén de nuevo. Tal como los profetas Isaías y Jeremías y Ezequiel habían dicho, Dios nunca falla. Podemos depender tranquilamente en Él de forma total. ¿Y cómo podemos ir cultivando esta actitud? Porque en mi casa, o en mi trabajo, o entre los otros estudiantes, o los vecinos, o familiares, no me ayuda mucho a ir creyendo en Dios y creyendo en la Biblia. ¿Cómo podemos ir haciendo esto? Pues es muy fácil. Jesús decía, vosotros sois mis amigos si seguís haciendo las cosas que yo os mando que hagáis. Si seguís haciendo. En un sentido, una solución muy fácil. Seguís haciendo. Seguid escuchándole día tras día. Seguir hablando con Él, disfrutando de Él 3 veces al día, constantemente. Y entonces iremos viendo cómo el Señor nos va aumentando nuestra confianza. Él es fiel para ir dándonos la capacidad
de ir confiando en Él. Que el Señor os bendiga. Muchas gracias, Eduardo, por este mensaje. Sabemos que viene de parte de Dios y como hacemos cada domingo, pues lo que queremos es responder al Señor y a su palabra. Así que os animo ahora que libremente podamos orar algunos de nosotros, respondiendo al Señor y pidiéndole pues lo que hemos escuchado, que nos ayude sobre todo a confiar en Él y a vivir de esta forma igual que vivió Daniel. Por favor, podemos orar.